Vamos, Leandro, la pantalla toda tuya. Bueno, muchas gracias por la invitación a la feria. Voy a hablar sobre turismo lúdico experiencial en un caso práctico que nos tocó en la ciudad de Rafaela, Santa Fe. Primero, para saber un poco de mí y de cuál es mi formación, yo soy CEO de dos empresas, una dedicada a videojuegos y realidad aumentada desde el 2014 y una dedicada a tecnología aplicada a la salud desde el 2020. Además de haber sido docente y formarme en su momento tanto en arquitectura como luego en sistemas y en negocios. Para que tengan el contexto de dónde vamos a trabajar, es la ciudad de Rafaela. Para los que no los conocen, está en el interior del país, en el interior de Argentina, en la provincia de Santa Fe, y es la ciudad capital del departamento Castellanos. Es una ciudad que se fundó allá por 1881 y que cuenta con unos 120.000 habitantes, en el cual tenemos un gran patrimonio histórico, pero no tenemos mucho patrimonio natural, ya sea de corrientes de agua o de montañas, sino que estamos dentro de lo que es la pampa gringa y la llanura constante. Sí tenemos un gran potencial empresario dentro de la ciudad. El año pasado, la Municipalidad de Rafaela se comunicó con nosotros para poder empezar a potenciar todo lo que era el turismo, pero desde el punto de vista tecnológico. Entonces, cuando nos juntamos con ellos, nos mostraron, para poder realizar un primer diagnóstico, cuál era la app que ellos tenían en cuanto a turismo. Y lo que pudimos encontrar rápidamente es que, como bien lo dije anteriormente, lo que se recalcaba era el patrimonio histórico-cultural, que es lo que mayoritariamente Rafaela tiene. Tenían una app dentro de la app de la Municipalidad de Rafaela, en donde tenían 3 recorridos históricos por puntos de interés, o recorridos históricos de los primeros edificios, o un recorrido patrimonial en el casco histórico dentro de la avenida principal. Nosotros rápidamente, en el primer diagnóstico, detectamos que estaban muy bien los 3 recorridos diversificados, porque había muchísima información, tanto fotográfica como edificios que todavía estaban totalmente bien conservados, y la descripción histórica estaba muy bien, pero nosotros, viniendo del palo tecnológico y del gaming, nos faltaba muchísima interactividad y una falta entre la conexión, lo que nosotros llamamos una falta de conexión entre el pasado y la realidad. Digamos, si cualquier persona no residente de Rafaela ingresaba a esta app, era muy difícil que logre comprender qué es de lo que se estaba hablando ahí. Entonces, bueno, lo primero que le planteamos es esta necesidad de adaptarse a los cambios y a las nuevas tecnologías. Nosotros en la ciudad, como había muchas industrias, estábamos trabajando en todo lo que era la transformación digital 4.0, incorporando todas las nuevas tecnologías a nivel industrial, pero en este caso se necesitaba trabajarlos a nivel turismo. De esta forma, se le plantea cuál era la transformación digital 4.0 en turismo que se podía dar y cuáles son todas las herramientas de las cuales disponíamos para poder realizar algo. Entre ellas estaban la realidad virtual, el blockchain, el gaming, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la Internet de las cosas, entre otras, de las cuales, como nosotros somos una empresa de videojuegos de realidad aumentada, le dijimos, ok, vayamos por el lado de realidad aumentada, gaming y big data, porque también hay una necesidad de poder relevar toda la información que actualmente no se tiene. Entonces empezamos a ver cuál era el propósito, y el propósito que nos plantea nuestro cliente es la de fomentar el uso de los recorridos turísticos, y que además debíamos anexar a la Secretaría de Cultura y Educación a tal fines. Entonces ya tenemos un triple impacto: el turismo, la cultura y la educación, que teníamos que abarcar con una sola app de turismo. ¿Cuáles eran los desafíos? Que el público se ampliaba muchísimo, considerábamos de 8 a 60 años. Esta app además
se tenía que usar a nivel de educación aquí en la ciudad de Rafaela a los 8 años, cuando están en tercer grado, los alumnos salen a hacer el recorrido turístico de la ciudad y más en este año, en tiempos de COVID, eso era muy difícil. Entonces, bueno, el público se ampliaba también a eso. Tenía que ser de una tecnología totalmente accesible, ya sea para personas con discapacidad visual, sonora, de habla, personas con discapacidad motriz. Entonces, tenía que ser una tecnología totalmente accesible, que no solamente sea algo que se pueda ver, sino que además se pueda escuchar y que te puedan hablar y que te puedan transmitir ese recorrido. Debería ser totalmente inclusivo y debería ser totalmente escalable, porque iniciamos con un tramo muy corto, pero se debía escalar a todos los estratos luego de la ciudad. Entonces, bueno, como recapitulando las decisiones que dijimos, es decir, ok, tenemos que hacer una app que sea un videojuego, que sume realidad aumentada y que tenga condimentos de Big Data para poder realizar la transformación digital que está necesitando la ciudad a nivel de turismo. Pero bueno, entonces pasamos a lo que es el turismo lúdico experiencial y de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Lo primero que hice fue tener que acercarme al sector de turismo porque nosotros somos una empresa de tecnología y no tenemos mucho conocimiento turístico, entonces primero fue buscar nuestro socio estratégico, que es una de las personas referentes de la ciudad, licenciado en turismo, que además dirige la licenciatura en turismo de la ciudad y que es el asesor del municipio. Para con él crear juntos la base de este nuevo concepto, que es el turismo lúdico experiencial, que va más allá de la gamificación del turismo, porque hay mucho escrito sobre gamificar elementos, pero no de tener un turismo lúdico más un poco disruptivo. Entonces, bueno, partimos de 3 bases. Una base de turismo muy básica, que era una actividad socioeconómica que consiste en prestar una serie de servicios al turista o al residente mismo. La parte lúdica, que es relacionar el concepto de ocio, digamos, una actividad que una persona realiza de forma voluntaria con tal fin de divertirse. Y la parte experiencial es el conocimiento que una persona adquiere al realizar algo. Teniendo en cuenta estos 3 conceptos y atravesando la tecnología de manera transversal, nosotros llegamos a la definición de lo que íbamos a hacer, es que era una experiencia vivencial de un turista o de un grupo de turistas, o también de los residentes, que mediante el ocio van a adquirir un conocimiento específico a través de un dispositivo tecnológico en un destino turístico inteligente, que es en lo que se está transformando la ciudad de Rafaela. Para eso, tenemos que empezar con nuestro principal pilar, que era el gaming. Deberíamos definir una línea lúdico-narrativa que nos permitía llegar a un público más amplio. ¿Qué es lo que pasaba en nuestro diagnóstico actual? Ofrecer una app que tenga 3 destinos no era atractivo para nadie. Entonces, lo primero que se trabajó a nivel gaming es decir, ok, nos vamos a ubicar en Rafaela, pero en el año 2881, que es cuando se cumplen 1000 años de la ciudad, en una tecnología que nos va a permitir revivir al formador y tener una máquina del tiempo que nos va a llevar a revivir todos estos espacios históricos patrimoniales en su momento, explicados por el mismo formador de la ciudad. Esto nos permitía 2 cosas: llegar primero a un público muchísimo más masivo y por otro lado hacerlo escalable, permitiéndonos agregar edificios o elementos patrimoniales en el momento en que se iban necesitando. De ahí nos llevó a la importancia de la reconstrucción histórica, es decir, iniciamos con 10, 15 edificios, tuvimos que salir a relevar y a buscar la información que había, no solo fotográfica, sino a nivel de planos, para poder hacer esa reconstrucción. En su momento el municipio nos planteó por qué era tan importante la digitalización de estos edificios emblemáticos, si todos los conocíamos y estaban ahí, y por ahí nosotros lo que le mostramos, y que el caso más relevante a nivel mundial de esta digitalización de los edificios, es lo que pasó en el incendio de la Catedral de Notre Dame, en donde cuando sucedió esto,
la única empresa que tenía relevada 100% la catedral y permitía la reconstrucción era una empresa de desarrollo de videojuegos que era Ubisoft, que para uno de sus juegos relevaron hasta el último detalle la catedral, y gracias a eso hoy en día sabían hasta el último milímetro cómo la podían reconstruir. Luego de eso, teníamos que ir a la parte de realidad aumentada, que era lo segundo que planteábamos. Esto es un juego en realidad aumentada. ¿Por qué realidad aumentada? Porque vamos a trascender las pantallas. Ahí es donde agregamos una realidad artificial sobre la realidad misma, en donde empezamos a cruzar la historia, incrustamos dentro de la aplicación una historia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con todos elementos históricos y hechos que fueron pasando en la ciudad, y que por un recorrido de 40 minutos el residente o el turista lo puede hacer y tiene que ir tomando las decisiones, además de poder ir a estos edificios histórico-patrimoniales que hemos relevado y armado, ubicarse en el momento histórico y que el residente y el turista sea coautor de esta misma experiencia, pudiendo llevar a cabo y creando una nueva experiencia turística en la ciudad. Con lo que íbamos con la tecnología inclusiva es que necesitábamos una tecnología que nos permita acceder desde cualquier dispositivo móvil, para que cualquier persona con un dispositivo, por más gama baja que sea accesible y pueda llegar a él. Por eso optamos por trabajar en tecnología web y no diferenciar entre Android e iOS, descargarse una aplicación, que hoy en día no hay espacios y demás, sino que se accede a través del sitio web de la municipalidad a la aplicación, y es una tecnología muchísimo más liviana y accesible para todas las personas y para todos los estratos sociales. Actualmente, la aplicación de realidad aumentada atraviesa todo el casco histórico de Rafaela, que son unas 10 cuadras, y ahí está la importancia de la geolocalización y el trabajo en los entornos al aire libre. Nosotros, bueno, no sé si saben, pero en Rafaela existe el Festival de Teatro, que es muy conocido a nivel cultural. Íbamos a lanzar la aplicación ahí, pero el COVID no lo permitió. Pero estábamos realizando una obra de teatro en realidad aumentada para poder mostrarle a la gente qué era esto que íbamos a hacer, en donde íbamos a interactuar específicamente con la realidad artificial sobre lo que iban a hacer los actores. Y por último tenemos todo lo que es el Big Data y los análisis reales realmente del sector de turismo y la obtención de datos. Dentro de nuestro juego lo que hacemos es entregar como regalo a la gente que la aplica tanto pases para el transporte urbano de pasajeros como para el estacionamiento medido. Esta base de datos no solo nos permite relevar la cantidad de personas que lo usan, sino saber si realmente las líneas de transporte están bien, porque tenemos datos certeros de dónde se usan, cuándo se utiliza el regalo que se ha obtenido y demás, sino si el sector de estacionamiento medio de la ciudad está bien o necesita expandirse. Esos son los principales datos que empezamos a obtener ahora, pero es a donde vamos. Y por último tenemos varias conclusiones. La gamificación puede aumentar la motivación del turista y del residente para poder ir a ese recorrido histórico patrimonial. Le debemos permitir al turista la co-creación de valor, que es esto que hablábamos, de como se ve en la imagen de la derecha, poder ir a un lugar y crearle uno mismo el valor sobre lo que existe y compartirlo en esta especie de redes. La realidad aumentada es una herramienta que nos permite muchas posibilidades a los destinos turísticos, y debemos pensar en la gamificación a la realidad aumentada como una herramienta habitual a futuro en la actividad turística, combinándolo, por ejemplo, con el marketing de destinos. Sabemos que esto va hacia ese camino y el marketing de destinos es algo que va a estar muy ligado con las ciudades inteligentes. Con eso, muchas gracias. Los invito a seguirme en cualquiera de mis redes para saber más sobre esto o contactarse a mi correo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Leandro, por lo tecnológicamente novedoso de tu exposición. Te quiero hacer una consulta muy simple. Estuviste hablando de temas de análisis de datos a través de Big Data y demás, y diste un par de opciones con las cuales están trabajando. Ahora, ¿qué otros resultados, sí, de los análisis de Big Data están teniendo en cartera pensando a futuro? Perdón, Fabián, se me cortó muchísimo la pregunta. Entendí que era algo de Big Data, pero no llegué a comprender la pregunta. Vamos de nuevo. Porque se cortó. Vamos de nuevo. Sí, Vamos de nuevo. ahora sí te escucho bien. Sí. Bien, genial. Te decía, aparte de agradecerte por la presentación, que es tecnológicamente novedosa, la pregunta era, habías explicado cuáles eran los resultados obtenidos del análisis de Big Data. Ahora, ¿qué otros análisis con la información que ustedes recolectan con la aplicación están pensando realizar a futuro? Mirá, lo principal es conectarnos con ICEDEL. ICEDEL en Rafaela es el instituto que se encarga de todo lo que es trabajo y empleo, recolectar muchos datos, principalmente en la periferia de la ciudad, para poder atacar más al nivel adquisitivo y poder ver cómo se puede ayudar a esas personas, digamos. Iniciamos, sí, con cosas directas como son transporte y estacionamiento medido, pero sabemos que estacionamiento medido principalmente es del poder adquisitivo más alto de la ciudad. No todos van a ir a estacionar en donde te cobran, teniendo lugares gratuitos. El transporte público no, apunta a otro estrato social, pero también tenemos que llegar a las personas de la periferia, a la persona que nunca pudo llegar ni siquiera a acceder a la aplicación y demás. Es un trabajo que la parte de Big Data actualmente lo estamos trabajando en conjunto con ellos, que no tenemos mucho desarrollado, pero sí tenemos esos dos lineamientos. Como es un trabajo en conjunto con el municipio, asumo que a futuro se van a poder ir anexando más cosas y ellos van a tener el horizonte más claro de lo que realmente necesita la ciudad. Genial, Leandro. Te agradezco muchísimo la respuesta. Gracias. Te agradezco tu tiempo, te agradezco la participación en la FIDI y te despido para poder darle paso ahora a Mariano Torres. Mariano Torres es de Cien Consulting y nos va a estar hablando sobre cómo transitar de un destino inteligente a un destino seguro. Hola Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, no sé si me escucha bien. Excelente. Estupendo. Toda tuya la pantalla. Muy bien, muy bien. Voy a compartir acá la vista previa. ¿Sí? Bueno, tenemos la presentación acá. Bueno, en primer lugar, daros primero las gracias por la invitación a participar en este evento, en este gran evento que están llevando a cabo relacionado con los destinos turísticos inteligentes y paralelamente felicitarlos por la ejecución del mismo, ¿no? Una programación muy ambiciosa y que realmente recoge perfectamente todo el prisma el arco, ¿no? Del ámbito público y privado de los destinos turísticos inteligentes. Vaya por delante entonces mi felicitación para todo el equipo y la organización. Nosotros desde Cien Consulting hemos iniciado nuestro trabajo de planificación prácticamente el año pasado, a principios de 2019, con distintos destinos de España, de la Comunidad Valenciana principalmente. Esta planificación, como iré contando en el desarrollo de la ponencia, ha ido transmutando conforme llegaba la pandemia. Porque para los destinos turísticos la aparición del COVID realmente se tradujo en un problema de reputación, ¿no? Los gestores de los destinos al final solo tenían una idea. Ellos necesitaban transmitir que el destino no estaba tan tocado. Y esto evidentemente lo tienen que gestionar a través de comunicación. Cómo transmitir a los potenciales turistas que en el destino vamos a tomar las máximas precauciones para evitar el contagio.
Evidentemente esto por un lado es comunicación, pero por el otro también se hacía necesario introducir la seguridad sanitaria dentro de la ecuación. El problema es que en este contexto, a la hora de planificar un destino de manera inteligente, el modelo de TI, el modelo que ha desarrollado Segitur, necesitaba expandirse, ¿no? El modelo, ya sabemos a esta altura, que se apoya en 5 pilares: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad universal, y en un sistema de indicadores muy completo, pero en el que aún todavía no estaban incluidas los factores de la seguridad sanitaria, en materia tanto en la que Segitur como Invatur, colaboradores de este evento, ya están trabajando. Por eso para el equipo de Cien Consulting este era el máximo desafío que había que resolver, ¿no? Combinando los retos por un lado que planteaba el dar las máximas garantías a nivel sanitario desde los destinos, y por el otro la posibilidad de poder gestionar esa comunicación para que el turista en tiempo real y de forma direccional esté informado de lo que estaba sucediendo en el destino. Esto último, en definitiva, tenía como fin poder reaccionar también rápidamente, esta bidireccionalidad de la que hablábamos, para que en caso de que surgiera cualquier crisis, poder comunicarla y llegar a él rápidamente. Con esta necesidad en mente gestamos lo que hemos denominado la matriz destino seguro. Una matriz compuesta por dos grandes ejes: un eje en el que enumeramos espacios gestionados de forma pública y el otro eje con los retos en materias sanitaria y de comunicación a los que se tiene que enfrentar el destino. Una vez seleccionados ambos, se incorporarían ya dentro de la propia matriz las soluciones que se podrían aplicar en cada caso. Lo primero entonces fue definir y agrupar estos espacios. De esta manera identificamos espacios abiertos como las playas, que eran el gran desafío, ¿no? Y por otro lado, aquellos espacios naturales que podemos encontrar de interior, montaña, etc. Luego los cerrados, donde principalmente había oficinas de turismo, pero también sitios turísticos que suelen tener acá en España una gestión municipal, como pueden ser museos, mercados, entre otros. Y ahora lo que tocaba era identificar los retos sanitarios que teníamos que resolver. El primero que entra en juego es la necesidad de medir la capacidad de carga de los recursos, que es una actuación muy habitual en los planes que desarrollamos, pero que se hace con una mirada más medioambiental, mientras que acá tenía como finalidad mantener el distanciamiento social. El segundo reto que incorporamos, como se puede ver, era intentar reducir el contacto persona a persona, persona a objeto, a través principalmente de tecnología contactless, temas que he visto que se están tratando en las distintas sesiones que se están llevando a cabo en FIDI. Por último, dentro del ámbito sanitario, era evidentemente intentar identificar los síntomas de un posible contagiado de forma prematura. En este primer apartado de retos sanitarios, el de la capacidad de carga, encontramos soluciones que iban desde las cámaras termográficas, que nos permitían medir el volumen de personas en un recurso, pasando por algo tan básico como duchas sensorizadas, entre otros aspectos, ¿no? Al final, es toda una batería de soluciones cuya finalidad es ayudar al destino a brindar las máximas garantías de cara al turista, el vecino, pero también al empresario local, que ha hecho grandísimos esfuerzos por remontar un año que ha sido muy complicado para ellos. Por otro lado, el gran desafío era el de encontrar tecnologías que nos permita aplicar la inteligencia y la comunicación en tiempo real para gestionar cualquier crisis. Bien, la monitorización en redes sociales combinado con la gestión Big Data se presentaba como una de las mejores opciones para identificar cualquier situación de riesgo en el destino. La comunicación en tiempo real, mediante tótems, aplicaciones móviles que permitan llegar de manera directa al turista, o inclusive el uso de la inteligencia artificial mediante chatbots, fueron algunas de las vías de comunicación directa que se recomendaron establecer con el turista. Sin embargo, la aportación de esta matriz no es tanto el brindar soluciones en sí, que también, ¿no?, como las que vemos aquí, disculpa que voy para atrás un poquito, sino funcionar realmente como un marco para que empresas, startups y emprendedores puedan utilizarla como base para desarrollar nuevas y mejores soluciones. Porque al final, Fabián, hay una realidad y podría decirte que así podríamos haber titulado la charla, ¿no? La tecnología no espera. Aquel que no abrace la tecnología
se va a quedar atrás. Pero, ojo, la tecnología como medio, no como fin en sí mismo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es clave el identificar primero cuáles son los problemas que tiene el destino, cuáles son aquellas necesidades que debemos solventar y recién a partir de ahí determinar cuáles son las tecnologías que tenemos que implementar. La tecnología como un medio. Pero también es cierto que no podemos esperar. El que espera pierde, porque al final este tren no va a dejar de pasar por más de que intentemos resistirnos. Para cerrar me gustaría contarles un caso, en definitiva, que es el que ejemplifica cómo está la planificación de un destino turístico, la transición de un destino turístico a destino turístico inteligente a través de la planificación inteligente permite no solamente girar el foco desde el ámbito de la inteligencia, de la seguridad, sino hacerlo de una forma rentable y económica. Nosotros trabajamos con la Canal de Navarrés, que es una mancomunidad del interior de la provincia de Valencia, que está compuesta por 10 pequeños municipios que tienen realmente una riqueza natural atípica, ¿sí?, para la zona que hay, ¿no? Es una zona con muchísimos puntos de agua, ríos, lagos, saltos, playas continentales, donde los visitantes, al ser un punto de interior, suelen acudir mucho entre primavera y verano. Y raro también porque es una zona, la Comunidad Valenciana y esta zona en concreto, de mucha desertización. Encontrar estos puntos de agua es algo atípico. Tras el diagnóstico que realizamos con los indicadores del modelo, identificamos que había muchos puntos de mejora en la gestión, ¿no? Nos encontramos mucha divergencia entre cada uno de los distintos municipios. En algunos sitios no se cobraba por el acceso, en otros sí, algunos por el coche, otros por persona, pero no solo la gestión, sino también el despliegue tecnológico. En muchos de los puntos prácticamente no había conectividad con los riesgos que supone, ¿no?, si hay un accidente. Sin embargo, el principal problema en su momento, cuando hablamos con el equipo y cuando nos entrevistamos con los distintos técnicos de las áreas turísticas, lo encontramos en la saturación de varios de los puntos de agua. Bien, en concreto, dos preciosos sitios que son los lagos de Anna y el río Bolbaite. Allí en algunos momentos podríamos decir que al destino casi le salía más caro tener el recurso que no tenerlo, porque el visitante hacía menos gasto de lo que el destino le costaba abrir el espacio ese día, desde contemplando la recogida de residuos, la vigilancia, desperfectos ocasionados, entre otros aspectos. A partir del diagnóstico diseñamos un plan de actuaciones inteligente que, en lugar de estar enfocado en su totalidad al destino, estaba orientado a la gestión del producto turístico aplicando los 5 ejes del modelo de TI. Es un concepto que nosotros ya estamos trabajando, el concepto de producto turístico inteligente, ¿bien? Un concepto en el cual en lugar de tener una visión horizontal de cómo solucionar los distintos problemas a partir de los 5 ejes en el destino, lo planteamos de manera vertical sobre el producto. Y para ello, lo primero fue crear una mesa de trabajo para la gestión integral de los puntos de agua con los principales actores: destino, mancomunidad, confederación hídrica. Bien, un punto que evidentemente aplica al eje de gobernanza. La puesta en marcha de un tren eléctrico que recorriera la mayoría de los puntos de agua, junto con la incorporación de parques disuasorios en las afueras de los recursos, ayudaba no solo a la sostenibilidad, sino también a la accesibilidad universal debido a las características que tenía el transporte. Pero como decía, el principal problema lo encontrábamos en el ámbito de la sostenibilidad, con la saturación de los puntos del lago de Anna y el río Bolbaite. Entonces, la primera actuación que se recomendó fue definir el volumen máximo de visitantes que se podía albergar en los recursos mediante la realización de un estudio de capacidad de carga. El siguiente paso fue informatizar los controles de acceso mediante un sistema de ticketing digital para poder tener contabilizados al instante los usuarios que se encontraban en el recinto en ese momento. Con esa información se podía comunicar en tiempo real a través de otro sistema, esta vez de señalización, ubicado en la carretera de acceso, si los recursos estaban llenos, facilitando a su vez el flujo hacia los puntos menos visitados, ¿no? Al final, para cerrar,
con el fin de controlar si el punto de agua reducía el aforo, bien, porque sabemos cuántos entran, pero no cuántos salen, propusimos poner cámaras termográficas y hotspots wifi para contrastar con el ticketing el volumen de visitantes que tenía el recinto y saber si el recurso finalmente podía permitir más afluencia. Y con estas actuaciones contemplamos otros dos ejes que son el de sostenibilidad y el de tecnología. ¿Bien? Y a pesar de que nos habíamos dejado un eje fuera, la llegada del COVID de alguna manera nos obligó a aplicar inmediatamente este quinto eje, ¿no? El de la innovación. La innovación en este caso vino dada por ese proceso de mejora continua que el destino tiene que aplicar. La planificación inteligente en definitiva no es una cuestión de poner sensores y acabar la faena, es una forma de trabajo que cuando la implementás ya es para siempre. Y como te decía, con la llegada del COVID identificamos los principales retos de seguridad sanitaria y comunicación gracias a la matriz Destino Seguro que mostraba antes y reorientamos de alguna manera la funcionalidad de las tecnologías que habíamos desplegado para pasar del destino inteligente al destino seguro. De esta manera, la primera de las actuaciones, la medición de la capacidad de carga, se revisaría para determinar los nuevos máximos a partir de la necesidad del distanciamiento social y la cámara tardío-demográfica entonces serviría para establecer si precisamente el distanciamiento social se estaba cumpliendo. Por otro lado, el sistema de ticketing digital nos iba a ayudar a reducir, evidentemente, el contacto persona a persona, persona a objeto, mientras que el sistema de señalización, por su parte, en carretera, nos iba a aportar la información del turista en tiempo real. ¿Bien? Ya no solo para que pueda acceder a los puntos de agua donde va a estar más cómodo, sino también para que sepa cuáles tienen el volumen de visitantes adecuados y por ende son más seguros. Y al final cerramos como empezábamos, ¿no? Con actuaciones que están dirigidas a reforzar la seguridad sanitaria con el fin de poder dar las máximas garantías a los turistas y en base a ella plantear una comunicación que ayude a reforzar la reputación del destino, Fabián. Bien, Mariano, muchas gracias por la amplitud que le diste al tema tan importante de tu presentación. Te quiero hacer una pregunta, porque todavía no tenemos preguntas de la audiencia. Aprovechando y esperando a ver si alguien hace alguna pregunta. ¿Cuánto tiempo se incurre en llevar adelante un diagnóstico del estilo que comentaste en tu ejemplo para poder llevar las actuaciones correspondientes? Mira, Fabián, depende evidentemente del volumen del territorio, ¿no? No es lo mismo un destino de 3.000 habitantes que uno de 4,5 millones, como puede ser la capital federal. Evidentemente, ese es un factor determinante. Pero si establecemos una media de un destino que no sea una capital como puede ser Buenos Aires, como puede ser Madrid, como puede ser Barcelona, y hablamos de un destino como Mar del Plata, Pinamar, destinos que tienen una capacidad de recogida mediana, por decirlo de alguna manera, de la información, podemos estar hablando de 6 meses, 5 o 6 meses, ¿no? Para nosotros es muy importante hablar con todos los actores. Dentro del ámbito de la planificación inteligente, el técnico de turismo es, digamos, el pilar, de alguna manera, que coordina y que va a liderar, evidentemente con la venia del alcalde o intendente, el proyecto, pero luego nosotros prácticamente nos reunimos con todo el ayuntamiento acá en España, ¿no? Nos reunimos desde, bueno, las áreas básicas con las que nos coordinamos en un primer momento cuando arrancamos la planificación son urbanismo, medio ambiente, nuevas tecnologías y dependiendo de si el destino tiene playas, playas. A partir de ahí, con ese digamos, equipo más compacto, empezamos a abrir las reuniones con los distintos técnicos de todas las áreas, desde aguas y ciclo hídrico hasta, no sé, cultura, cualquier tipo de área que tenga una repercusión, aunque sea mínima, en el ámbito turístico, nosotros pasamos por ahí. Y por un lado,
lo que hacemos es recoger un poco cuál es esa repercusión que esa área tiene en el ámbito turístico y también hacer un análisis de los datos que está generando para poder interpretar cómo podrían servir esos datos a un panel de control del destino a la hora de tomar decisiones, cualquiera sea. Excelente, Mariano, te agradezco muchísimo la respuesta. No tenemos preguntas de la audiencia, por lo tanto, no me queda más que nuevamente agradecerte por la presentación y por supuesto, un agradecimiento enorme por haber sido parte de la FIDI. Te mando un cordial saludo. A ustedes, un saludo para ustedes también. Hasta luego. Que muy bien, adiós.